Hola, ya por fin he podido entrar y es como una especie de introducción a lo que luego nos va a contar Esther, ¿vale? Bueno, quiero deciros que, así para comenzar, yo lo que he visto, porque cuando he leído en el chat he visto que había como mucha confusión, porque realmente este tema se presta a confusión, porque son tantas cosas y tantos detalles. Entonces, pues yo he visto muy importante hacer una introducción sobre lo que son los tribunales de justicia en España en este momento y desde el 2004, que por poner una fecha, quizá ya antes ya había algo, para que podáis entender el terreno que pisamos y el porqué del archivo de las denuncias que ponen las madres. Yo también quiero deciros que soy bastante políticamente incorrecta cuando hablo porque soy muy sincera y muy directa y deciros que yo hablo desde mi experiencia, desde mis vivencias, ¿de acuerdo? Como abogada en los tribunales y lo que me he ido encontrando y también antes cuando he trabajado haciendo actividades para prevenir el abuso sexual infantil en la mesa de prevención de abuso sexual infantil del foro local. Entonces, pues bueno, os cuento un poco el tema. Yo fui conociendo lo que sucedía en España en los tribunales, sobre todo a través de irme poniendo en contacto con madres, a través de esta mesa con la que yo trabajaba y sigo trabajando, aunque ahora es muy difícil porque, bueno, quien gobierna el ayuntamiento eso es otro partido. Y entonces yo me fui quedando muy asombrada porque veía que constantemente se archivaban las denuncias. Y no solamente eso, sino que había un constante maltrato por parte de la institución de la justicia hacia las madres, hacia la figura de la madre que denuncia para proteger a su hijo o a su hija, especialmente cuando se denuncian los abusos sexuales intrafamiliares, que ahora se llaman así. Antes era el incesto, se ha cambiado el nombre de incesto, pero es la misma cuestión, abusos sexuales intrafamiliares. Entonces, pues, ¿qué sucedía? Pues que la madre ponía la denuncia, el juzgado de primera instancia la admitía y empieza el procedimiento de investigación y al final siempre el juzgado el juzgado de instrucción llega a la conclusión. Si hay algo que no se entiende después, yo os lo explico. Me lo preguntáis y os lo explico. Y entonces el juzgado opina que esas pruebas son insuficientes y que entonces se archiva la causa. Y posteriormente, como paralelamente se lleva un juicio de separación o de divorcio, mejor dicho, en un juzgado de primera instancia, en base al archivo que hace el juzgado de instrucción, se imponen las medidas de convivencia, las medidas de visitas, de quién tiene la patria potestad, quién tiene la custodia. Y entonces, pues, en la mayoría de los casos, la custodia se le da al padre maltratador, al padre abusador. Y la madre, en muchísimas ocasiones, se queda visitando a sus hijos en los puntos de encuentro familiares. A lo mejor 1 hora a la semana, o 2 horas a la semana, o 4 horas a la semana, sin convivencia con ella. O sea que al padre sí tienen la patria potestad, pero no la custodia. Y esto pasa muy, muy habitualmente. Entonces, a mí una de las cosas que más me ha chocado es que esto lo podéis comprobar si os metéis a hablar con madres y os metéis en el CENDOG, que el CENDOG es como un archivo de sentencias, aunque no se ponen todas,
y vais viendo que es público, se puede entrar a mirarlo, iréis viendo cómo este tipo de sentencias están repartidas por todo el territorio nacional. O sea que a mí lo que más me chocaba era el que no es que un juzgado archivara y tuviera esta conducta contra la madre, sino que es generalizado en toda España. Generalizado. Eso es lo más curioso, porque claro, cuando es generalizado, quiere decir que hay algo que no está correcto. Porque, ¿qué pasa? A las madres se las acusa de que le están comiendo el coco al niño o a la niña, y que no hay tales abusos, que es un invento materno. Y esto lo dicen lo mismo las psicólogas, que las trabajadoras sociales, que el forense, que cualquier trabajador en torno al juez, eh, pues, en fin, que está con el juez llevando el caso, ¿no? Entonces, muy curioso, ¿no? Que en toda España suceda siempre la misma historia. O sea, este acusar a las madres de que están comiendo el coco a los niños y a las niñas es lo que se llama el SAP, el síndrome de alienación parental. Pero a mí me parecía muy interesante que para entender el síndrome de alienación parental, el cual por tratados internacionales está prohibido aplicar, pero que en España, por supuesto, teóricamente tampoco se aplica. O sea, pero ¿qué pasa? Que en vez de decir la palabra SAP, lo que se dice es madre con mentalidad morbosa, madre que manipula la mente del niño, madre que es lo mismo, solo que sin usar la palabra SAP. Pero a la hora de aplicar es lo mismo. Y vuelvo a insistir, es en toda España. Yo cuando comencé a trabajar con este tema, me quedé muy asombrada, como os digo, de que esto pasara en toda España. Y que en Madrid no pasara solamente en un tribunal, es que pasaba en todos o en casi todos. ¿Vale? Entonces, con una misoginia tan impresionante, que claro, yo dije, bueno, aquí hay algo extraño, porque esta misoginia no es normal. Investigando, puedo deciros que detrás de todo esto está la extrema derecha de la Iglesia Católica. ¿Vale? La extrema derecha de la Iglesia Católica ha decidido que en España no existe el incesto, el padre jamás abusa de los hijos, el pater familia es el que tiene que decir cómo se vive en una familia y la mujer callada y obedeciendo. Y se acabó. Y esta es la realidad. A lo mejor es muy políticamente incorrecto decirlo, pero es que es lo que cualquier abogada va a vivir si se mete en este tema. Luego, por otro lado, también comentaros que paralelamente han surgido un montón de despachos de abogados y abogadas, lobbies, que se dedican a defender a los padres, fundamentalmente. En esta defensa de los padres, bueno, supongo que cobran un buen dineral. La madre normalmente, pues es una señora que se busca o de oficio, la abogada o el abogado, y también, pues otros que no son de oficio, suelen cambiar bastante de abogados porque ven que aquello no funciona. Y tengo que decir que la mayor parte de abogados y abogadas no están formados en este tipo de juicios. Entonces, ¿qué sucede? A la madre la arruinan porque la van metiendo por parte de los despachos de abogados del padre constantemente denuncias a las cuales tiene que responder. Y si responde, el abogado o la abogada que se lo lleva se lo cobra, ¿vale? No trabaja gratis, evidentemente. Y bueno, pues llega un punto en que psicológicamente y emocionalmente la madre queda, por decirlo de esta forma, aunque suena muy duro, destruida, débil. Y económicamente igual. Muchas piden la baja y pierden el trabajo. Entonces, al final, pues
¿Qué sucede? Pues que los niños se van con el padre sabiendo la madre que efectivamente están siendo abusados. Yo espero que esta explicación que os estoy dando os sirva de ayuda para entender un poco más todo este entramado, porque hay muchas madres, muchísimas, pero muy pocas se dan cuenta de el terreno en el que están metidas y lo que hay detrás de eso que están viviendo. Cuando se hacen reuniones, no reuniones, se organizan pues conferencias y charlas de varias juezas o de tal. Esto que yo estoy diciendo no lo dice nadie, pero es normal que no lo diga nadie porque claro, son todos y todas colegas y con los abogados y las abogadas pasa lo mismo. Yo ya he empezado diciendo que políticamente soy incorrecta. Yo no estoy en ninguna asociación, ni de jueces, ni de abogadas, ni de abogados, ni de jueces, ni de nada. Yo hablo como una persona libre que va por libre. Entonces puedo atreverme a decir esto que os estoy diciendo para que lo entendáis mejor. En fin, vamos a ver. Se te ha ido la voz. ¿Oís? No se oye. Constanza, se te ha ido la voz. A ver, un momento. Ahora ya ha vuelto. Ahora. Sí. Ahora. Es que no. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Bueno, quiero ser rápida para que hable Esther y para que podáis preguntar. Es un tema desde luego muy duro y además parece incluso de ciencia ficción, ¿verdad? Yo quiero comentaros otra cosa. A partir de la ley de violencia de género, la cual sabéis que es negada por las personas de extrema derecha y en este país la extrema derecha sabemos que abunda y especialmente si está apoyada por la Iglesia Católica con este interés de no aceptar los abusos sexuales de los padres, pues este tema parece, claro, de ciencia ficción. O sea, pero bueno, yo es lo que os puedo contar. También deciros, y esto lo he visto yo y comprobado, que aquellos padres que no tienen dinero suficiente para pagar a esos abogados, se les pasa un recibito para que mensualmente, yo he visto los recibitos, problema que no los he guardado, pero sé que madres tienen esos recibitos que por casualidad han llegado a sus manos. Recibos para que apoyen a colegios católicos, ¿vale? Entonces pagan a lo mejor 70 euros al mes o 60 euros al mes como apoyo, ¿de acuerdo? Bueno, o sea que todo queda bien cubiertito. Vamos a ver. Bueno, que sepáis que las pruebas que presenta la madre, que presenta pruebas de parte, que se llaman de parte, es decir, que ella las busca, nunca son válidas, nunca se les da importancia, nunca son suficientes, ¿vale? Y las que presenta el juzgado, pues son siempre diciendo que las madres no están tergiversando los hechos, comiéndoles el coco a los niños, con otras palabras más científicas, y que, bueno, esto lo dicen lo mismo, ya os digo, los grupos de psicosociales que trabajan con el juez y como los forenses. Bien, ¿qué más? Bueno, a los niños y a las niñas nunca se les escucha, ni se les tiene en cuenta. Es más, hay obligación de grabar en audio las entrevistas que les hacen para ver lo que los niños declaran a los equipos psicosociales. Y sin embargo, normalmente esos vídeos no se dan, ni tampoco se tiene en cuenta cuando el niño o la niña dice que su papá la toca aquí o la toca allá y que a ella no le guste y que no quiere ver a su papá. Entonces le dice, ¿y es tu mamá la que te dice que digas eso? Claro, a lo mejor el niño tiene 4 años o 5 o 6. Sí, mi mamá me dice que yo lo diga. Claro, normal.
¿Cómo no le va a decir una madre a un hijo? Si te preguntan, di la verdad o di lo que es. Ah, claro, entonces es tu mamá la que te lo dice. Bueno, absolutamente maquiavélico, ¿vale? Maquiavélico. ¿Y qué más? Bueno, para terminar, deciros que ahora se está intentando implantar la figura del coordinador parental y el coordinador parental es una figura absolutamente ilegal y es impuesta por el juez, ¿vale? Se le dice a la madre a la madre y al padre, que al padre, claro, le importa un comino porque para él va a su favor. Entonces, se le dice a la madre en muchas ocasiones que si no lo acepta, que se atenga a las consecuencias, porque esta persona va a mirar a ver qué es cómo viven, cómo no viven y tal. Entonces, ¿qué es lo que acaba convirtiéndose el coordinador o la coordinadora? Porque normalmente son mujeres, se acaba convirtiendo en un auténtico espía de la madre, a favor del juez y del padre. Entonces, comenta pues que puede llegar a la casa en cualquier momento para ver si la madre de verdad está cuidando de sus hijos, o si la madre que dice que no tiene trabajo, o si vive con un señor, o si de vez en cuando la va a visitar un señor. O sea, un espía absoluto. Pero ahí hay unos cánones muy rígidos y muy católico-apostólicos romanos que, por supuesto, no te puedes saltar así como así. Y mucho menos, acá por supuesto, si eres mujer, solo faltaba. Entonces, bueno, esta figura ilegal no está implantada, pero las madres, legalmente, pero las madres lo están aceptando por miedo. ¿Y qué pasa? Es la política de los hechos consumados. Si todo el mundo lo acepta, al final se va a acabar imponiendo legalmente, ¿me comprendéis? Porque es así, la ley viene en la mayoría de los casos por la costumbre. Y yo quiero deciros que hay especialmente un juez aquí en Madrid, supongo que en otros sitios también lo habrá. Bueno, la formación del coordinador parental se hace en la Universidad Católica de Murcia y la lleva y da su máster y su taller una fundación que se llama Filias. Podéis investigar todos estos nombres. Entonces, de ahí salen coordinadores y coordinadoras parentales, que no están reconocidos oficialmente. ¿Vale? Sí, están apoyados por esa universidad, pero no es algo oficial, digamos, a nivel institucional. ¿Vale? Entonces, deciros que además, aquí yo sé de Madrid porque, claro, vivo en Madrid, pero hay un juez que es el juez del juzgado de primera instancia número 24 de Madrid, que organiza charlas para captar adeptos para el tema de la coordinación parental. Las organiza igual en el Colegio de Abogados, como en el de trabajadores sociales, como en el de psicólogos y psicólogas. ¿Vale? Entonces él va, suelta su speech, yo he estado en alguna de esas charlas y tengo cogidos apuntes y aquello era Torquemada, pero bueno, en fin, eso es otro tema y para dejar hablar a Esther. Y bueno, pues, ¿qué hace este señor? Especialmente invita, no especialmente, sus charlas están en el Colegio de Abogados dedicadas a los abogados y abogadas del turno de oficio. El turno de oficio es el que llevan normalmente los abogados y las abogadas que comienzan para aprender. Y si es gente, y en general es gente muy joven. Y eso es lo que buscan siempre, esa gente joven. Igual que sucede con las oposiciones. Y las lenguas de doble filo cuentan que cuando haces una oposición a juez, se te ofrece de una forma más o menos disimulada y tal, desde que salió la ley de violencia de género, el que si te quieres hacer del opus, pues, perdón, ya he metido la pata. Si te quieres hacer de la iglesia, de la extrema de la iglesia católica, de la extrema derecha de la iglesia católica, bueno, a lo mejor tienes más suerte que otros para luego tener un puesto de juez o de jueza. Entonces, pues nada, esto es lo que hay. No sé si espero haberme explicado claramente y haberme explicado bien. Si luego hay alguna pregunta, pues me la hacéis, ¿vale? Y ya le dejamos paso a Esther. Muchas gracias. Se lanzan a la red en el año 2009 y desde entonces Esther Ruiz ha trabajado en distintos casos de madres afectadas,
acompañándolas a la vez que participaba activamente en foros y congresos. Recientemente, en agosto del 2019, se reunió con el presidente del Comité de los Derechos del Niño en la ONU, Luis Pedernera, donde de forma extraoficial presentó 2 casos, uno actual de arrancamiento por SAP y otro de un adolescente que sufrió el arrancamiento en 2009. Asimismo, Esther Ruiz ha participado el 26 de septiembre de 2020 en una jornada con el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, solicitando que este tipo de acciones contra la infancia y las mujeres sea considerado tortura. En marzo de 2020 denunció ante la relatora de la ONU la discriminación en España de los derechos y violaciones contra las mujeres madres y la infancia y también en concreto un caso actual de arrancamiento y sus consecuencias, habiendo obtenido por parte de la relatora de la ONU hace escasos días una respuesta contundente y acusadora al Gobierno de España por permitir y aceptar este tipo de hechos contra las mujeres y la infancia, y que supongo que ahora nos contará también. Pues no vamos a esperarnos más, Esther. Cuando quieras. Pues nada, yo voy a aprovechar... Ay, que no, se me había ido el vídeo. Yo voy a aprovechar que fíjate que bien que ha metido la pata Constanza y así pues yo aprovecho que ha metido la pata y yo voy a meter las 2 patas. Entonces, efectivamente, no creo que os pille de sorpresa saber que nuestros justicieros pertenecen muchísimos al Opus Dei, con lo cual no es algo que estemos desvelando aquí y hayamos descubierto América, no es una cosa que sea nueva. Entonces, efectivamente, cuando ellos van a la escuela judicial, pues ya se les encamina hacia una determinada orientación y una forma de pensar que ya traen además, porque todos sabemos que además son familias completas, ¿no? El padre ya era juez, el abuelo era juez, o el padre era abogado, el tío era abogado. No vamos a decir que la mayoría, pero bueno, hay un porcentaje importante. Y que sí que es cierto que incluso ya en las universidades se captan personas o alumnos que son más listos o más inteligentes que otros o más capacitados que otros y que de esta gente se alimenta el Opus y se ha alimentado toda la vida. No es algo nuevo que vayamos a descubrir ahora. Como muy bien ha dicho Constanza, es la Fundación Filia que nace en el 2015, la que forma la figura del coordinador parental. Está funcionando de manera experimental. Las que me imagino que lleváis años ya como nosotras trabajando en este tema, si os acordáis, los puntos de encuentro familiar comenzaron de la misma forma, a trabajar de una manera experimental en el tema de lo que era el ámbito de los divorcios o de los conflictos, como a ellos les gusta llamar, familiares. La Fundación Filia está ligada al Opus. De hecho, el juez Serrano era parte de la Fundación Filia y el juez Serrano es Vox. Entonces tampoco hay nada que vayamos a revelar que no sea ya ellos mismos a sí mismos se ponen de manifiesto, o sea que no estamos diciendo nada que no se sepa o que no esté publicado en los amplios medios y en las redes sociales. Pero bueno, no pasa nada, que aquí estamos nosotras que somos muy valientes para decir lo que otros no dicen y decirlo claramente, ¿no? Bueno, el coordinador parental puede aparecer de 2 maneras en los procesos de divorcios conflictivos que llevan ellos. Y al principio era tras el divorcio y después de hacer el convenio regulador sobre visitas entre progenitores, y ahora ha tomado una nueva, han descubierto que es un poco irónico en el tono en el que hablo, lo sé, que a lo mejor... pero bueno, es una forma de que intentéis ver que para mí esto es una rabia y una impotencia importante porque se está trabajando en un tema de niños y niñas que me parece que es vapulearlos de una forma exageradamente terrible. Entonces, a mí me parece además un agravio y me parece inconstitucional y me parece delitos de lesa humanidad. O sea, es que yo creo que lo primero que se está haciendo aquí es incumplir
cualquier norma legislativa y judicial y que no se debería ni siquiera de permitir. Entonces, antes la figura del coordinador parental aparecía tras la mediación familiar, daba igual que hubiera violencia de género, ¿no? Daba igual que hubiera denuncias que no, porque hoy en día es más fácil que te toque la lotería de Navidad que declaren al maltratador, que además lo condenen y que además consigas la orden de alejamiento y una suspensión de visitas a los niños y a las niñas. Bueno, esto ya sería, en fin, que te tocara el décimo de la lotería y el calvo, las dos cosas a la vez. Entonces, las visitas se siguen produciendo y los puntos de encuentro, la mediación familiar y después, ya como en último lugar, se procedía a introducir el coordinador parental. Hoy en día esto ha cambiado y ahora hay ya casos incluso que antes de llegar a lo que es el divorcio en sí, el divorcio se produce como es un acto judicial, pero no hay lo que llamamos la relación familiar entre, por ejemplo, los niños y las niñas. Ahora se viene a llamar plan de parentalidad y el que lo hace es el coordinador parental. Entonces, ellos emiten unos informes cada cierto tiempo, suele ser cada 3 meses. Son informes vinculantes para su señoría, quiere decirse que lo que escribe el coordinador parental es santo sacramento y, por supuesto, el maltratador condenado o el posible maltratador por no tener condena y haber sido absuelto por falta de pruebas o porque se retira la denuncia, como sabéis que se produce muchas veces, pues pasa a ser la más maravillosa de las personas. Hace algún tiempo yo escribí un artículo en Pícara Magazine, suelo escribir en Tribuna Feminista también, en El Salto, también me podéis leer alguna vez. Y ya hace como un año yo escribí un artículo sobre los coordinadores parentales. Basándome en un estudio de datos del INE del 2017, se produjeron 102.341 casos de divorcio, separación o nulidad en España. El 22 de los divorcios y el 16,2 fueron contenciosas, lo que ellos vienen a llamar divorcios conflictivos. Y en el 20% de esos casos, las parejas tenían hijos e hijas en común. Si estudiamos esta cifra, nos daremos cuenta que no es una cifra como para buscar una solución a un hecho dramático, ¿no? Tendría que ser algo muchísimo más contundente como para decir, algo está pasando, vamos a buscar una solución. Hace muchísimos años, y esto, por ejemplo, Herminia lo puede corroborar, a través de mujeres peleadoras se consiguió que se estableciera la figura del equipo psicosocial en los juzgados, que en ese momento funcionaban muy bien cuando se consiguió, porque precisamente se consiguió para que no existiera la trampa del juez misógino. Pero claro, esto fue cambiando, ¿no? Porque aquellas primeras mujeres que trabajaron en aquellos juzgados trataban de imposibilitar la misoginia judicial, porque lo único que imponían aquellos jueces era la defensoría a ultranza del pater familias. Pero, ¿qué pasó? Pues que aquello no lo vio con buenos ojos la justicia y entonces aquellas plazas pasaron a ser interinas, dependientes del Ministerio de Justicia, y los informes tenían que ser ad hoc, tal y como sus señorías pedían, y si no, pues no interesaba y esta interina se iba a la calle y venía otra que hacía el informe como a mí me gustaba, evidentemente. Después vinieron los PEFs, también apoyados en el Opus Dei. Marisa Sacristán es numeraria del Opus Dei y fue la primera que los formalizó en Valladolid. Y también regentados como asociaciones sin ánimo de lucro,
que también pretendían proteger, sobre todo, con unas palabras muy bonitas y, bueno, pues sin ánimo de lucro, lugares neutrales, todo falso. Proteger la figura del pater familias y conseguir que las visitas se siguieran dando, a pesar de que hubiera habido violencia tanto a las madres como a los hijos y a las hijas, o abusos del tipo que fueran. Los abusos no siempre son sexuales, hay muchas maneras de abusar a los hijos, a las hijas y a las mujeres, ¿no? Y después irrumpió la mediación familiar, también como si fuera un agua bautismal que iba a salvarnos de todas estas, de todos estos conflictos, que también iban a auxiliar a los jueces, porque todo esto son auxilios a los jueces que están saturadísimos de trabajo y que no pueden con estas mujeres tan horrorosamente rebeldes y que no comprenden que los hombres cometen fallos y que hay que perdonar. La verdad es que el problema aquí es la súplica y el perdón, que no somos capaces, somos tan rebeldes que no podemos llegar a perdonar y todo nuestro objetivo es quitarles a los hijos, maltratarles y tomarnos la revancha. Y entonces empezaron a aparecer las custodias compartidas impuestas, que fueron otra vez otro error más y otra vez otra soga más para las mismas mujeres rebeldes y manipuladoras y malditas. Todo esto siempre, siempre, siempre acompañado y muy bien sazonado del inexistente síndrome de alienación parental, siempre auxilios judiciales, y por fin aparecen los coordinadores parentales, que vuelven a ser otro auxilio judicial que pretende ayudar al juez, porque saturado de tantos casos conflictivos no puede llegar a dirimir sobre qué es lo que está pasando en esos conflictos, divorcios tan conflictivos que vienen constantemente a los juzgados de familia y a los juzgados de violencia. Entonces, toda esta infinidad de recursos que están ahora mismo actualmente funcionando, por supuesto, salen de los presupuestos generales del Estado. Están fracasando absolutamente todos y los que están sufriendo son los niños y las niñas, además de sus madres. Pero yo pido en los niños y en las niñas porque, como bien sabéis, bueno, pues hay una delegación de violencia contra la mujer, hay un Ministerio de Igualdad y se nos olvida continuamente que los niños y niñas desaparecen de los conflictos de divorcio que ellos llaman y se centra única y exclusivamente todo en las madres. Las mujeres somos las malvadas, somos las Evas, las que les dimos de la manzana al bueno de Adán y que somos las que estamos pudriendo a esos pobres hombres que para nada, bueno, pues porque una vez nos pegaran, nosotras hemos puesto el grito en el cielo. Los coordinadores parentales están en un registro de mediadores familiares en el Ministerio de Justicia, que es un registro totalmente ilegal, donde es por orden de listado desde donde los capturan los jueces y magistrados de toda España. Están trabajando a nivel experimental, como os he dicho. Hay un curso incluso que se prepara en la UNED, que todas las plataformas y asociaciones feministas, creo que Valencia también participó, varias de ellas, hicimos una denuncia formal en el Ministerio de Justicia, porque es un curso de experto universitario que se plantea desde la UNED, totalmente ilegal, de 135 horas por un módico precio de 175 euros, te puedes hacer coordinador parental. Llegaron a sacar incluso un curso hará como un año o así en la Universidad de Vigo, donde en la parte de requisitos de los participantes ponía ninguno, quiere decirse que no se exigía ningún tipo de titulación para ser coordinador parental, y esto también se denunció y se llevó al Ministerio de Justicia. Bueno, aquí seguimos esperando que nos digan algo, nadie dice absolutamente nada.
esta figura no está regulada, no hay límite para intervenir, no accedes al juzgado si no es a través del coordinador parental, es decir, tú no le puedes solicitar al juez un cambio de fin de semana porque es el cumpleaños de un primo de tu hijo o de tu hija, sino que tú te diriges al coordinador parental a pedir el cambio de fin de semana. Pero qué casualidad que a lo mejor ese fin de semana el padre lleva al niño a la nieve y como lo que pesa es el vínculo paterno-filial y no el primo, pues tiene más valor y más peso el vínculo paterno-filial que no que el niño esté con su primo o con su prima. Si, por ejemplo, en un momento dado tú le dijeras al coordinador parental que el miércoles, que es la cita, no puedes ir porque tienes que ir al médico a un evento, esto no existe. O sea, no hay nada más importante que ir al coordinador parental. No existe nada más importante. Cualquier excusa, o sea, cualquier hecho que se te pueda plantear, una salida del trabajo más tarde, llegar, no ser puntual en las citas, no ser puntual a la hora de entregar al niño al padre, pues no sé, no entregar una ropa determinada, quejarte porque la ropa llega más sucia, quejarte porque el niño llega en unas condiciones pésimas, que llega diciendo que pasa frío, que todo esto es apuntado y tomado como represalia y como no colaboración por tu parte y siempre, por supuesto, en contra de la madre. Yo casi que lo dejaría aquí un poco. Si me queréis preguntar alguna cosa, pues estoy a vuestra disposición. Y simplemente os voy a dar los nombres de unos jueces que están bastante vinculados a este tema, al tema de la coordinación parental. Deciros que a este negocio se ha subido cantidad de psicólogos, cantidad de mediadores familiares. Creo que yo conozco, hay un par de asociaciones, se llaman ACOPAR, tal como suenan, ACOPAR. Hay otra que se llama ACOPA, sin la R final. Y como ha dicho muy bien Constanza, estos jueces se dedican a dar cursos, sobre todo a recién licenciados en Derecho y en Trabajo Social, en Psicología. Uno de ellos es Juan Pablo González del Pozo, que es de Madrid, Pascual Ortuño, que es de Barcelona. Hay otro que en Asturias, en Oviedo, que también es muy defensor de la figura del coordinador parental, y hay una psicóloga en Barcelona, que es una verdadera bomba de relojería en sus informes, yo los he leído, que se llama Marisol Ramoneda, que puede llegar a excusar a un padre alcohólico de las maneras más crueles que pueden leerse. O sea, son informes demoledores. Y, por supuesto, si el padre, en el informe que yo leí, el padre era alcohólico además de ir a Alcohólicos Anónimos, ella incluso recomienda que al niño hay que hacer entender que, bueno, pues una patología y una enfermedad como otra cualquiera, como que tiene un resfriado y que a papá se le va a pasar y que incluso él es una figura muy importante para que su papá deje ese tipo de adicción. Nada más, yo si queréis preguntar algo bien, deciros eso, que hay muchos artículos que he escrito que están en la red, que podéis buscarlos. Y lo que ha presentado la compañera es así, el último éxito, si me permitís, que hemos tenido, pues ha sido la queja que se hizo en el mes de marzo, porque suelen tardar como 6 meses en contestar estas quejas, y la queja que se hizo fue en el mes de marzo a la relatora de la ONU,
Y bueno, la verdad es que para todas ha sido un éxito. Lo hicimos además con la participación de varios países, de varias asociaciones, perdón, internacionales. Es un caso, como se podían haber presentado cientos de casos, es uno más de los miles de casos que están ocurriendo en todo el mundo. Y bueno, esperemos que es lo que contesta España. A esa riña que nos está echando la relatora. Y bueno, yo tengo a vuestra disposición si queréis la queja. Y bueno, es cierto que es una queja dura, ya no por sus fundamentos jurídicos que los tiene, sino porque muchas veces es incidir en el dolor y sobre todo porque nosotras apostamos desde el principio la plataforma, porque esto es una tortura lo que se le está haciendo a los niños, a las niñas y a las madres, y son delitos de lesa humanidad y no vamos a parar. Mientras esto no se consiga, no vamos a parar y lo vamos a intentar por todos los medios en todos los organismos internacionales para que así se vea. Y antes no podíamos grabar porque no teníamos la tecnología que actualmente se tiene, hoy sí, y esa tecnología pues la vamos a mover donde haga falta. El año pasado se le presentaron a Pedernera los dos casos, el caso de una adolescente de 21 años que pasó por este inexistente síndrome y por el arrancamiento, que es como así llamamos a las retiradas de custodia que ellos llaman. Para nosotras son arrancamientos de hijos y de hijas. Y bueno, y un arrancamiento actual de una niña de 5 años. Y la verdad es que, en fin, tuvimos suerte y este señor comprendió perfectamente que lo que se está haciendo ni siquiera está dentro de ningún marco posible y que el Comité de los Derechos del Niño no lo apoya y nuestro fin es que lo reconozcan en un informe. Entonces, nada, a vuestra disposición quedamos y os agradezco muchísimo el espacio. Bueno, antes que nada, daros las gracias a las dos. Nada, a vosotras. Porque hemos oído todas, sabemos de lo que estáis hablando, pero con estos datos tan desgarradores y tan tremendos, de las que estáis todos los días intentando ayudar a esas madres y en esos juzgados. Yo desde que habéis empezado a hablar, estoy pensando todo el rato qué salidas hay, más allá de las que tú planteas, Esther, de ir a organismos internacionales, ¿no? Yo creo que aquí puede influir, no voy a decir cuál, pero hay una escuela psicológica muy antigua que dice que hay una fantasía erótica en las niñas de que los padres las violan. Y basándose en eso, yo creo que ahí es donde se están basando todos estos, voy a llamarles psicólogos por llamarles de algo, ¿no? Un poco por ahí. Y no reconocen que la realidad es como había dicho la compañera Constanza, ¿no? Es un incesto. Y ahora le pueden llamar de 1000 formas porque la palabra es la que es, ¿no? Y en esta sociedad estamos últimamente cambiando palabras que son por otras que parece que no son, ¿no? Y eso es muy grave porque desvirtuamos toda la dureza que puede tener una situación para una niña o para un niño. Yo no quiero hablar más yo, quiero darle la palabra a todas las que queráis preguntarles algo. ¿Alguna queréis preguntar algo? Sí, yo quiero preguntarles. Antonia. Sí. Oye, ¿qué se puede hacer aparte de lo que vosotros hacéis? ¿Qué podemos hacer de las asociaciones feministas o desde los partidos políticos? ¿Desde dónde se puede hacer algo? Porque yo me he quedado con un nudo en el estómago que como si no me encontrara bien, ¿sabes? Como si esto me doliera mucho. No sé. Estoy con ganas de hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Porque claro, dejar a esta gente que sigan de jueces, vamos, es que yo creo que hace falta una revolución francesa y cortar unas cabezas por ahí, no sé.
me entran ganas de eso, ¿sabes? Lo veo muy fuerte porque esa gente va a seguir ahí, van a seguir de jueces, van a seguir entrando jueces, van a seguir todos el rollo este y esto hay que cortarlo de alguna manera. Claro, soluciones es que esos jueces no estén de jueces. No veo yo más solución, ¿eh? La solución es muy drástica, hay que quitarlos de jueces. Lo que yo no sé eso cómo se hace, no tengo ni idea, pero esa gente no puede tener esa potestad sobre las personas, eso es increíble. Vamos. El sistema judicial es una de las patas de la democracia. O sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo sé porque soy funcionaria. bueno, Lo sé, lo conozco la Constitución, conozco claro, el Estatuto, conozco varias leyes. claro. Y entonces, tratar de ir contra... Bueno, ¿te ha gustado hoy? Hoy Yo te tampoco. voy a dar mi opinión. Es muy Sí. difícil. Ese nudo que tú tienes en el estómago, Sí. lo tengo yo también, y Es muy seguro que lo tiene también Esther cuando nosotras claro. hablamos. Porque el problema es cómo se resuelve esto. Y yo te voy a decir que Esther luego te diga cómo lo ve ella. Yo la única forma que veo de que esto se resuelva es que las mujeres feministas vayan tomando conciencia de lo que hay, y para eso hace falta que haya gente que hable claro, como creo que hemos hablado Esther y yo hoy, y ir tomando conciencia las mujeres feministas e ir buscando alternativas y luchar de alguna manera, porque claro, las madres tienen mucho miedo y yo comprendo perfectamente su miedo. Claro. Entonces, hay algunas que se lanzan y que acaban estrelladas, y hay otras que por supuesto no se lanzan y lo asumen todo. Si una persona que no tiene ese problema de ser madre, pero sí tiene la empatía o ha tenido ese problema cuando ha sido más joven, lo va a entender, lo va a ayudar, va a ayudar. Entonces, esto es como yo lo veo. Hay que ir creando conciencia de ello. Y yo llevo trabajando en este tema, yo creo que ya 5 años. Y quiero decir, tratando de abrir conciencia. Y no os podéis imaginar lo difícil que ha sido. Y sin embargo, ahora empieza poco a poco a interesarse por ello muchas más mujeres feministas. El problema es que la mayoría, y que me perdonen las madres, pero la mayoría, desgraciadamente, no son feministas. No tienen esa conciencia de sororidad entre ellas. Hay mucha competitividad y, entre otras cosas, a ver quién es la más víctima de todas. O que mi problema es el más importante. Y es, claro, con ese planteamiento es muy difícil arreglar el tema, ¿me entendéis? Entonces, yo lo que veo es crear conciencia entre las mujeres que son feministas, y para ello hace falta mujeres que hablen claro, ¿eh? Porque yo estoy cansada de ir a conferencias para ver si alguien dice algo y nadie dice nada. O sea, porque claro, si tú eres juez, ¿cómo te vas a poner a denunciar a otros jueces? Otros jueces. Bueno, yo he estado en conferencias en donde hay gente que ha intentado y tal, y se les han tirado a la yugular. Oye, que son mis compañeros. Tal. Oye, que, pues mira, como si son tus primos. Claro. Bueno, me callo y Esther a lo mejor quiere contestar algo. Vale. No, yo estoy de acuerdo totalmente con Constanza. El problema de esto es siempre el mismo. Creo que hay una necesidad continua de compararnos, de yo soy la más doliente. Ellos están triunfando porque el tema donde están hincando es muy doloroso. Hablamos de hijos, no estamos hablando de sofás, ni estamos hablando de mesas, estamos hablando de hijos. Los hijos duelen muchísimo y entonces esto hace que las madres, pues claro, ¿no? La típica frase de Belén Esteban, yo por mis hijos mato. Entonces, mi hijo duele más que el tuyo duele más que el mío sufre más que el tuyo, y esto hace que la desunión exista de siempre, de toda la vida,
Yo llevo en esto 16 años y yo os puedo decir, ¿he visto avances? No, no he visto ninguno. Yo no he visto ninguno. Yo lo único que he visto, pues de 3, 4 años para atrás, para acá, ha sido un retroceso tremendo. Estamos en un punto ahora mismo donde los primeros hijos arrancados son mayores de edad. En concreto, por ejemplo, la mía tiene ahora 21 y claro, es un momento álgido, ¿no? Porque son los niños que ya no están en peligro y que somos nosotras las que podemos tener esa voz, ¿no? Pero, sin embargo, se nos está vetando la voz, se nos veta y no se nos permite contar el calvario sufrido o lo que se nos ha hecho, porque, bueno, pues porque queda más bonito que otro alguien hable de coordinador parental o otro alguien hable del inexistente SAP, del que yo creo que hay que dejar de hablar ya, porque además ellos ya no hablan de SAP, porque ya no es necesario hablar de SAP, porque está ya muy denostado y se utilizan otros términos totalmente diferentes y se utilizan otra serie de coacciones distintas a las que se utilizaban entonces, porque todo ha ido avanzando, han pasado muchos años, ahora ya se hace de otra manera, intervienen servicios sociales, hablan de desamparos, hablan de desprotección grave, han ido a buscar otra serie de argumentos, pues porque ya sabéis que el machismo continuamente se está renovando y entonces yo creo que lo que hay que hacer es dar paso a estas generaciones que venimos detrás, que hemos sufrido de verdad en nuestra propia carne toda esta locura, toda esta tortura y acompañadas de vosotras, tirar para adelante. O sea, esto, no nos engañemos, esto es la continuación del franquismo, o sea, estamos estigmatizadas, es decir, antes las rapaban el pelo y las llevaban a las metían en reformatorios y las tenían en patronatos y ahora nos tratan así, quiero decir que no nos engañemos, que esto es lo que hay. Y bueno, es una forma de educar a unos hijos de una manera determinada y nada más. Yo os puedo decir que antes se arrancaban los hijos, y digo, se arrancaban con 8 o 9 años y hoy los niños están arrancando con 3 y 4 años. O sea, por lo tanto, han cambiado sus formas porque ellos también van cambiando y viendo que resulta, que no resulta, que deja de resultar. O sea, es que, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo, luchar, salirnos de España, hacerlo público fuera de aquí, porque aquí hay un veto generalizado a todo esto y no lo quieren oír. O sea, ellos van a negar todo, van a negar la mayor. Esto está pasando de forma mundial, pero no les gusta que se les retrate. O sea, ellos no quieren que se diga su nombre. Eso está claro. Entonces, han estado protegidos muchos años y esto hay que pararlo. O sea, hay que pararlo porque arrancan hijos a diario. Sí, vaya tela. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Otra compañera que quiera preguntar algo? ¿Quién? Yo soy María. ¿Quién es yo? María. No te veo. ¿Dónde estás? Bueno, quería preguntar. María Castro. Estupefacta, igualmente. O sea, es que no doy crédito a lo que estoy oyendo, no porque no dé crédito a vosotras, que por supuesto os creo, sino porque de verdad, o sea, yo me he asomado a la reunión un poco por curiosidad, me ha llegado a través del grupo de feminismos, yo soy del Círculo de Puente, y es que no doy crédito. Entonces, bueno, mi pregunta es, si no hay ningún mecanismo legal, oficial, que proteja a los niños y niñas de un posible abuso de sus progenitores cuando hay indicios o pruebas. O sea, ¿no existe ese mecanismo legal? No sé, yo tengo una sobrina psicóloga y durante un tiempo, hace años, eso sí, estuvo trabajando para un juzgado con menores
pero de estos que son como delincuentes, ¿no? Entonces ella tenía que presentar un informe al juez y era un equipo, ¿no? Ella era la psicóloga y luego había otra gente también trabajando para presentar informes al juez para cuando le llegara el caso de ese niño menor, el juez tuviera una idea de lo que pasaba en su cabeza, ¿no? Y entonces eso ya no existe, no sé, hablo desde la más absoluta ignorancia, porque no tengo ni idea, pero es que me estoy quedando sinceramente a cuadros con lo que estoy oyendo. Y por supuesto os creo, ¿eh? No, Vamos, no, sí, es que yo no soy de este tema ni nada, me he asomado, como os digo, por curiosidad y es que estoy alucinando. sí, sí existen muchísimos recursos. Existe el equipo técnico, el equipo psicosocial del juzgado, existe el departamento de infancia, existe, por ejemplo, en Cataluña la Dgaia, en Madrid tiene otro nombre diferente. Sí, recursos existen todos externalizados, todos a empresas externas que se les pagan millones de euros. Si tú esas empresas las investigas, están ligadas a la extrema derecha religiosa, como dice Constanza, donde lo que se protege es la figura del padre y que, como muy bien ha dicho antes la compañera, de siempre las niñas se enamoran de los padres, de siempre. Y de siempre las niñas confunden las caricias. De siempre. O sea, esto es así. Quiero decir que Adán era un pobre hombre y Eva fue una malvada. Y lo llevamos de nacimiento y las madres pues no entendemos el juego de la niña y el papá y creemos que erotiza y creemos que hipersexualiza cuando lo único que está haciendo papá es demostrar a la niña que la quiere y entonces te sale un regimiento de psicólogos para decirte que estás loca, que no entiendes, que estás trastornada, que ves donde no hay, que ella lo ha visto jugar y no hay lo que tú crees, que esa vaginitis era de estar sentada en el suelo jugando con la tierra, que has pagado a un perito para que te haga un informe falso y así pasan los meses. La niña bloquea el episodio porque ya le preguntan tantas veces cómo jugaba papá, cómo la tocaba papá, que al final pues bloquea, ya no quiere contar más cómo jugaba papá, porque además ya se han separado y ella sigue yendo con papá y esto es secreto entre tú y yo y si se lo dices a mamá pues va a pasar algo muy grave y mi mamá morirá y entonces se convierte en una tortura y es así. Entonces, no, los mecanismos es que el sistema está totalmente podrido y no la van a creer, ni van a creer a la madre, ni van a creer a la niña, porque, por favor, o sea, si el padre es un padre amoroso, que yo lo he visto jugar con su hija aquí en mi sala y la quiere al querer de la vida y hay un cariño sincero y paterno-filial estupendo y hay una conexión maravillosa. Si el único problema es que la madre no acepta que quiera más al padre que a ella. O sea, señoría, por favor, si esto es. Perdona, Esther, o sea que lo que estáis denunciando, Constanza y tú, es la aparición de estos coordinadores parentales y sus métodos. Los coordinadores parentales son otro método más de los más que hay. Claro. O sea, estos ya han venido a rematar. Lo que pasa es que estos de momento no están, no es una figura que esté recogida legalmente. Eso es. Están actuando de manera experimental, que si se deja que siga experimental, se hará legal y si se hace legal tendremos otro mecanismo más para seguir diciendo que las madres somos Eva, seguimos siendo malvadas, seguimos siendo mentirosas, embusteras, nos seguirán arrancando a los hijos y seguirán dejando a los hijos desprotegidos.
Perdona, Bueno, y además me ha parecido entender que Todo se basa siempre en lo mismo. Ahora ya no le llaman SAP, ahora ya prácticamente no se cita el SAP, no se cita Gardner, no se cita lo que es la terapia de la amenaza en sí, simplemente se aplica la terapia de la amenaza, porque date cuenta, cuando arrancan esas custodias, las madres están sin verlos para que se curen 40 días, 50 días, 60 días, y luego cuando los ves vigiladas. Los ves bajo vigilancia 1 hora, hora y media, y cuando los ves, cualquier cosa que hagas es error. O sea, si lloras es malo, si no lloras es malo, si te ríes es que los quieres manipular, si no te ríes también. Y bueno, pueden pasar años que los niños estén, que tú los veas media hora en un punto de encuentro vigilada. pero todo esto ocurre si la madre ha denunciado Y la madre ha que, denunciado. que existen o que cree que hay abusos. Sí. Bueno, es que es muy fuerte. Sí. Y Y aunque no haya denunciado, aunque lo haya dejado caer en ese litigio de separación, en la propia vista de divorcio, es suficiente para que en el momento en el que acude a un equipo psicológico no sea creída. Pero esto ya es de entrada, o sea, desde que entras. No es según vas hablando, sino que desde que entras. yo quería decir sobre esto que tú has preguntado, que desgraciadamente la mayoría de las personas que trabajan en estos tribunales con el juez, que trabajan para el juez, no quieren perder su puesto de trabajo, Claro. ¿vale? Y por otro lado, también hay otra forma de quitar a los niños. Y es cuando se opina que los niños están en situación de vulnerabilidad. Y entonces son llevados a centros de protección a la infancia, que todos conocemos, que muchos de ellos han salido, el escándalo de que esos niños o niñas, adolescentes y tal, eran prostituidos, como por ejemplo en Menorca hace poco. No sé si lo recordáis. O sea, yo lamento enormemente el nudo en el estómago y en el corazón que se os pueda estar quedando, pero es que no hay otro, desgraciadamente no hay otro camino. O sea, es decir, hoy por hoy no se puede hacer nada más que denunciarlo, pero si es posible fuera de España, mejor, porque si lo denuncias aquí, estás denunciando delante de tus verdugos. ¿Y qué va a decir tu verdugo? Claro. Que eres tonta y que estás diciendo tonterías y que mientes, ¿vale? Cuando haya aquí jueces y juezas que tengan valor y pruebas para demostrar que eso no es así. Y para mí, una prueba importantísima es que esto se da en todo el territorio español, que no se da solamente en Madrid o en Valencia o en Zaragoza, no. Es que se da en toda España. Qué casualidad, ¿no? Pues yo no veo otro camino más que ese, el de ir investigando y ir recabando pruebas para demostrar qué está pasando en este país. Bueno, por mi parte os agradezco muchísimo a las dos y a todas, y ya me callo para que pregunte otra compañera. Muchas gracias. A ti. Compañeras, las tenéis aquí para preguntarles lo que queráis. Rosa María creo que quiere hablar también. Hola a todas. Hola. Bueno, había puesto la mano ahí azul, una mano aquí que se pone, pero tú no las ves, me parece. Esperanza. Bueno, agradecer a Constanza y a Esther pues ese trabajo que es tan duro además, porque es que se hace nudo. Es todo lo que tiene que ver con estas injusticias, la impotencia que sentirán estas madres ahí con todo en contra, pues es desolador.
yo estaba pensando y quería preguntar que si no sé si esa idea que dice Constanza o que dice Antonia o que dice también, bueno, decimos un poco todas, de ir reuniendo pruebas, de que las asociaciones puedan juntarse, las que sean, a nivel Estado, y recopilar también esa queja a nivel internacional y seguir haciendo otras, y hacer algún escrito poniendo esa figura del coordinador como que es algo extraoficial, que perjudica, que también aportando que los derechos del niño, tiene que haber algo ahí en donde en la ley esta de los derechos del niño, que la hay, ¿no? Los derechos de los menores, algo ahí también que se puede aportar, y juntando un poco todos esos recursos que alguien que lo sepa hacer recoja de manera unitaria esa fuerza de razón que hay en contra de lo que está pasando, y enviarlo pues pues no sé, yo estaba viendo, hoy he estado mirando, por ejemplo, la directora, la presidenta o directora del Observatorio de Violencia de Género a nivel Estado, que es María Ángeles Carmona, me parece que se llama, que está también en el Consejo General del Poder Judicial, es una mujer que tiene muchísimo poder jurídico, o alguien así, no sé exactamente a quién, pero como ella lleva el observatorio, a lo mejor pues mandarle todo eso recogido y mandarle para ver si pueden. Constanza mueve la cabeza como que no, es la pregunta que yo pensaba, ¿no? Un poco de mandar, a ver, ellas, los jueces, es un mundo corporativo, es un mundo pues que ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Al final se alimenta así. Se cortó, Rosa. ¿Se cortó? Sí, Rosa, se le ha cortado. Esperanza, es que no sé dónde está la mano. No puedo levantarla, pero quería decir un par de cosas. Ya te estamos oyendo. Ya te estamos oyendo, Herminia. A ver, Herminia. Cuando me toque. Yo quería Vale, la contestar siguiente. a Rosa, Sí. pero no sé si Rosa nos oye porque se ha quedado congelada. Sí. Yo quería contestar a Rosa que claro que esa reunión de pruebas es necesaria y fundamental, pero no es en España donde hay que presentarlo, desgraciadamente. Y yo quiero decir que la plataforma Luna, de la cual es fundadora Esther, esta plataforma ha llevado a la ONU una denuncia de una madre, porque es que no todas las madres se atreven a denunciar, ¿vale? Entonces ha llevado la denuncia de una madre española, que ha sido cuando ha venido lo de la regañina de la relatora. Pero quiero insistir en que a través de la plataforma Luna, claro, para despertarse, se puede llegar a un organismo internacional. Lo que hace falta es que podamos ir recabando y que haya mujeres que se comprometan a hacerlo, recabando testimonio de madres que no les importe denunciar, porque ya lo hayan perdido todo, como sé que las hay. Claro. Y pues a través de Esther y de mí podemos empezar a, bueno, supongo que Esther estará de acuerdo, pero no se lo he preguntado, pero me imagino, lo hemos hablado muchas veces las dos, continuar con este trabajo de la denuncia ante la ONU, porque os voy a decir otra cosita. Estrasburgo ya está tocado el ala, también, ¿vale? Si tienes suerte pasa, pero si no, no. Creo que lo digo bien claro, ¿vale? Y me gustaría que Esther dijera algo. Yo a Esther siempre la animo de seguir adelante con esas denuncias de la tortura, que eso es una idea de ella también, declarar esto una tortura, porque es una tortura para los niños, las niñas y las madres. Y me gustaría que Esther dijera también su opinión para contestar a lo que estaba diciendo Rosa, que desgraciadamente ha desaparecido. Esther.
Bueno, a mí me da pena la pobre Rosa, que se ha quedado primero petrificada y ahora no la encontramos por ninguna parte. A Volverá a ver, entrar. el problema de remitirnos a nuestros propios organismos oficiales, de irnos a... Miguel, te están oyendo, por favor. No estamos oyendo a Miguel. ¿O sí? No. Bueno. Cerrar los micros, por favor, porque además si no hace eco. Bueno, es que no vamos a avanzar, porque el problema es que se nos está vendiendo se nos está dando una publicidad engañosa de millones de euros que se está gastando el gobierno en estos temas, que los niños están protegidos, por ejemplo, ahora mismo una ley de infancia que se ha vendido a bombo y platillo, que carece de cantidad de... que es que ya antes de salir está coja, que ya no se ha contado con determinadas asociaciones, con otras no, sobre todo nos ha contado con las que estamos a pie de calle. Ya solamente llamarla ley Rhodes para mí es un insulto. Es como si no existiera ningún niño ley Pepe, que creo que existe en España. Ya solamente llamarse ley de infancia es más que suficiente. No se tiene que llamar ley Rhodes, porque ya ley de infancia es un nombre bastante importante. No se necesita llamar de ningún nombre especial, porque los niños y niñas son todos importantes. Tanto Pepe como María, como Ana, como Luis. Y da igual si los violaron de pie o los violaron sentados. Y da igual si los llegaron a violar, o da igual si solamente les tocaron, o da igual si solamente les pegaron. Quiero decir que no podemos empezar a medir el dolor de un niño o de una niña, y no podemos empezar a decir si este caso es más doloroso que el otro. Y es entrar en una dinámica que yo detesto. Y nada más. El caso se llevó a la ONU personalmente porque así lo quiso la madre. Los casos se pueden llevar personalizados como no. Se puede decir el nombre de la madre y del niño o de la niña como no. La relatora admite tanto los nombres como los anónimos. Lo que la relatora quiere es quién está denunciando. Si es una asociación, 5, 50, una persona, 2 personas. En este caso éramos 5 asociaciones de diferentes países y 2 personas denunciantes, que era la madre y otra persona que era yo, o sea que en este momento fui yo, pero que no tiene por qué ser la madre la denunciante y pueden ser las asociaciones. Entonces, creo que esto tiene que ser civil, tiene que ser un movimiento civil. Contar con los organismos oficiales no nos va a servir de nada, porque además es que no nos van a amparar, es que no, para ellos todo funciona bien. Quiero decir que os vuelvo a insistir, y no por arrogancia, sino porque por dolor. O sea, si vuestro nudo está hoy, el mío lleva 16 años. Entonces, no nos sirven. Yo he golpeado muchas puertas, muchísimas. Y igual que os digo que ellos se están reinventando, que continuamente el machismo se reinventa el SAP, se reinventa la forma de arrancar a los niños, se reinventa todo y ellos perfeccionan su manera de hacerlo. Y son horas de estudio, son horas de investigación, son horas que me he quitado en mi propia vida y son horas de sufrimiento, porque evidentemente esto no es... es muy difícil llegar quiero decir, casi engañamos al presidente del Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Diciéndole que iba a ser una reunión de 20 minutos y lo tuvimos al hombre 5 horas sin orinar, así de claro, 5 horas sin moverse de una silla. Y es muy complicado hacer llegar a la gente, daros cuenta, hablarle a este hombre de un arrancamiento
y de que escuche cómo se arranca una criatura, ¿no? De escuchar los gritos, cuando lo que se está vendiendo es que los niños se van tranquilos con los padres, y es mentira. Entonces, nos toca a las asociaciones civiles. Quiero decir que es que yo a lo mejor os suena muy raro lo que os digo, pero trasladaros a la dictadura. Es que no hay más que trasladaros a la dictadura. Es que estamos en el mismo punto. Es que yo he sufrido o incluso más que mi abuela. Es que estamos en el mismo punto histórico. Hemos recorrido un camino las mujeres que nos han robado. Si algo conseguimos, si algo llegamos a conseguir, nos lo han robado de una manera sibilina y terrible, terrible. Bueno, Esther, si te parece, le damos la palabra a Herminia, que nos la había pedido. A ver, hola, buenas. A ver, aquí tenemos en Valencia, tenemos una pancarta que a mí me gusta mucho, que dice: la justicia patriarcal es letal. Esto yo creo que todo lo que habéis estado comentando es un tema de justicia patriarcal. El capitalismo se rearma y condiciona la justicia. Es más, desde la irrupción de Vox en el panorama político, pues los jueces y las juezas están mucho más armadas y están dictando verdaderas resoluciones. Lo que no habéis dicho, y yo creo que las asistentes tienen que conocer, porque es muy importante, es el tema de Irune, la mujer de la relatora que habéis hecho, es que desde el año 17 que le arrancaron a la hija, todavía no la tiene. Todavía no ha recuperado la convivencia con su hija. La guardia y custodia tiene unas visitas de unos días a la semana, creo que son 4 horas, pero nada más. Y yo, en contra de lo que vosotras decís, porque además aquí hemos conseguido y tenemos pruebas de que las mujeres y el movimiento feminista sí que puede llegar a conseguir muchas cosas. Tenemos el último asunto, pues de hace un mes y pico, donde condenaban a una criatura de 5 años a ir a ver a su padre a la cárcel de Teruel, desde Paterna. Y conseguimos pararlo. Por lo tanto, compañeras, yo sí que creo que hay que estar aquí y cada una en su plaza, reivindicando lo que son los derechos de las mujeres y de las criaturas. Nosotras estamos aquí en la Comunidad Valenciana, hemos presentado, llevamos con lo de la coordinación de parentalidad, llevamos por lo menos 4 o 5 escritos. La verdad es que en mucho caso no nos han hecho, pero por lo menos la Consellería de Justicia ha dejado de pagar el coste de la coordinación de parentalidad. Por lo tanto, ya hemos conseguido algo. O sea, no se está financiando con fondos públicos, que yo sepa, salvo que nos estén engañando. Yo creo que le corresponde al movimiento feminista, como nos correspondió luchar por la ley del divorcio, la ley del aborto, todas las modificaciones y todos los avances son fruto de la lucha de las mujeres. Y sí que nos corresponde a nosotras ir ante nuestras instituciones, y en este momento con un gobierno de progreso más todavía, para exigirle el respeto de los derechos de las mujeres y de sus hijas y sus hijos. Pero aquí no podemos hacer islas aisladas. O sea, es todo lo mismo, es justicia patriarcal, es el poder del padre de familia. Cuando veis algunas, si vosotras estáis viendo sentencias, estáis viendo que siempre además aluden en todas ellas al interés superior del menor. Pero claro, el interés superior del menor es el interés superior del padre, que está condicionado a los derechos del hijo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que estáis planteando, pero no en absoluto de que hay que ir a Europa, que por supuesto también, pero que tenemos que pelear aquí cada una en su
en su ciudad y en su comunidad. Y tampoco podemos exigir a las mujeres que estabais diciendo, las mujeres es que no denuncian, se creen que lo suyo es más importante, es que no les podemos exigir nada, porque ya tienen bastante con su sufrimiento. Tenemos que ser las organizaciones feministas, creo, las que tenemos que ser su voz. Yo a una mujer que viene al despacho, viene a la asociación a decirme el otro día, una mujer que su hijo es abusado y que el informe de la psicóloga forense dice que bueno, que como el niño es pequeño no lo sabe, o sea, entra en total contradicción, que como el niño no lo sabe, que es pequeño, que le han preguntado muchas veces, y para terminar con el sobreseimiento, esa mujer tiene bastante con el sufrimiento, de tener que entregar al padre al hijo. Por lo tanto, somos nosotras, somos el movimiento feminista, las que nos corresponde ser la voz de todas estas mujeres. Y bueno, y por supuesto, ya os he dicho, llevamos al menos, creo que 5 años en la Comunidad Valenciana haciendo escritos y presentándolos ante todas las instituciones, y algunos sí que hemos conseguido cosas. Por lo tanto, compañeros, os animo a hacerlo extensivo a otras asociaciones de mujeres y reivindicando y defendiéndonos del patriarcado, que es lo que nos está asfixiando. Nada más. Mira, Herminia, yo quiero contestarte. Si nos has escuchado, yo por lo menos cuando he hablado, he dicho que somos las feministas las que podemos luchar contra esto, lo mismo que tú estás diciendo. La cuestión es que tenemos que tomar conciencia de ello, porque hoy por hoy yo llevo 4 o 5 años intentándolo, y es la primera vez que yo doy una charla a un grupo de feministas, porque yo he dado charlas, pero no a grupos de feministas, sino a gente pues de a pie, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si tú estás en Valencia yo estoy en Madrid y Esther está en Zaragoza y otra está en otro sitio, tenemos y debemos de relacionarnos, de conocernos y de buscar la manera de ir juntas y de ver a dónde vamos. Claro, porque si también estoy de acuerdo contigo y creo que lo hemos dicho antes, vamos, yo estoy segura de que lo he dicho, las madres no están en situación porque no pueden con el dolor y la situación que tienen. Pero es importantísimo que las feministas vayamos tomando conciencia de esto y vayamos tomando conciencia de que en España es muy difícil que alguien te escuche. Yo ese terreno lo tengo muy bien trabajado. Y te digo, es muy difícil. Bueno, tú acabas de decir, hemos presentado muchos escritos y la verdad es que la mayoría de ellos, no sé si has dicho la mayoría o todos, nos han hecho caso. No, todos no, la mayoría. La La mayoría. mayoría, pero con uno que nos hagan caso ya es un triunfo, porque no teníamos nada. Vale. Entonces, yo creo que tenemos que seguir así. Vale, pero eso es un desgaste, para mi opinión. A mí me parece muy bien que sigamos así, en donde veamos que se puede seguir así. Yo ese desgaste ya no tengo ganas de seguirlo teniendo. Si Ya, hay... pues, Dime. discúlpame, nosotras llevamos muchos años, llevamos más de 5 años presentando escritos, y yo todavía, que normalmente soy la que los tramito, todavía no me he cansado ni me he desgastado, y además pienso seguir haciéndolo, porque bueno, pues de eso se trata. Las luchas no son de un día, de 2, de un escrito. O sea, llegar al divorcio costó muchos años, llevar al aborto costó muchos años, y ahora pues nos va a costar muchos años, pero eso es lo que tenemos que hacer. No nos podemos desgastar, tenemos que ser optimistas, creo Yo yo. respeto absolutamente lo que dices, lo único que tengamos en cuenta que todas no somos iguales, aunque todas nos merecemos ser tratadas con respeto y con amor, pero cada cual tiene su forma de verlo. Yo respeto tu camino, yo a lo mejor mi camino en muchos momentos se cruza con el tuyo y en otros no, y no pasa nada. Pero claro que somos nosotras, las feministas, las que tenemos que tomar conciencia de esto y seguir luchando, tanto dentro de España como fuera de España.
Estoy Mira, de se- acuerdo contigo. Por cierto, quería preguntar, hay una Ana Vega, una asistente Ana Vega, ¿es la jueza de Familia 9? No lo sé, no tengo ni idea. Herminia, no se te oye. La voz, Hay una asistenta Ana Vega. Hay una jueza, la jueza de familia Ana Vega, Soy yo. pero no eres la jueza. No, no te veo, no, No, no. no, 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 Es no. que la jueza de familia 9 de aquí, de la ciudad de Valencia, se llama Ana Vega. Y yo estaba pensando, yo digo, uy, qué bien que ha venido, pero no, bueno, pues No, también, no, no. de todas formas, bien que hayas venido, aunque no seas la jueza. Nada Vale, más. gracias. no nos ha venido ninguna jueza. Vale. Hoy por hoy no. A lo mejor dentro de un tiempito tenemos varias juezas. Vaya usted a saber. Yo Que hoy por sepáis hoy no las que veo. sepáis que lo hemos intentado desde la asociación, pero no hemos podido acceder porque habíamos tirado un globo sonda a ver si podía venir Vicky Rosell, pero no se lo hemos podido decir directamente, ha sido a través, y yo creo que no le ha llegado el mensaje. Y hubiera estado muy bien que nos hubiera podido escuchar. Pues Y yo, escuchándos a las dos, estoy muy de acuerdo con lo que decís las dos. ¿Por qué? Porque yo creo que el feminismo nos vamos enganchando unas a otras y cuando una se cansa de hacer algo, hay otra detrás que puede volver y cada uno diversificarnos y para muchas cosas andar juntas, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Este tema nos parecía muy interesante en la asociación, tanto es así que es una de las primeras actividades que hemos tenido como asociación, porque nos parece uno de los temas donde tenemos que estar ahí dando el callo y reivindicando que esto no puede seguir así, que si de verdad el principal bien es el menor y todo se hace por el bien del menor, hay que escuchar a esos niños que muchas veces sí que saben lo que dicen perfectamente. Y como dice Herminia, si no nos hacen caso con un escrito, pues será con 2, si no con 3, y si no nos plantamos en la puerta del juzgado y le montamos un pollo, aunque estemos en pandemia, como hemos hecho aquí. Y quien ya no tenga fuerzas para eso porque esté realmente agotada, pues recurre a la vía de Estrasburgo. Y todo vale si conseguimos que las cosas cambien y que esta cosa tan horrible que, bueno, hemos conseguido, por ejemplo, que ya no se atrevan a nombrar el síndrome de alienación parental. Ahora le dan la vuelta, como yo he dicho, cambian las palabras porque las palabras a veces son muy fuertes y les dan otro sentido o ponen otra palabra que parece que no significa lo mismo o que por lo menos la gente no se entera, ¿no? Pero por lo menos ya no lo emplean en muchos de los juicios o por lo menos en muchísimos menos. A ver si ya sale una ley que dice que está prohibido nombrarlos, ¿no? Que, lo cual nos alegraría a todas. Pero el tema de los abusos en los menores es terrible porque además, como decís, yo la experiencia que tengo es con los servicios sociales de los ayuntamientos y cómo muchos son muy buenos profesionales y muy buenos funcionarios. Sí que es verdad que van muy saturados y porque tienen mucha más carga de la que podrían soportar, pero sí que es verdad que muchos tienen el antiguo sentido del funcionario que no pega ni broto, que no hace nada, ¿no? Algunos de ellos. Yo la experiencia que tengo es con un menor tutelado, que yo lo tenía en acogimiento familiar 5 años porque la madre estaba en presidio. Y a los 5 años me hicieron ir a un despacho para hacerme el seguimiento. Y entonces me vi un señor que no lo había visto en la vida y me dijo, hola, yo soy la persona que durante 5 años le estoy haciendo el seguimiento, como dijo, el seguimiento pormenorizado de este menor. Y yo me quedé mirándole, digo, sabe que es una niña, ¿no? Me dice, sí, sé que es una niña. Digo, ¿rubia o morena? Claro. Si estaba haciendo 5 años el seguimiento de un menor y no sabía el color que tenía el pelo, poco seguimiento podía estar haciéndole. Le dije lo de rubia morena porque era un ejemplo, porque no había visto a la niña en los 5 años. Y claro, todo lo que ese menor pudiera decirle a esa persona 5 años después, él podría tener ya su
su cajita hecha de dónde tenía que meter a ese menor, ¿no? O, por ejemplo, el caso de una familia que habían 6 menores en acogimiento familiar, en una familia, además todos los que quisieron estar juntos se pudieron quedar juntos. Bueno, pues porque era una madre que desatendía a los menores, los tenía en una jaula comiendo tomates, niña con 4 y 5 años que todavía no andaban del raquitismo que tenían, y sí, ahí había un maltrato y un abandono, y fueron al tutelar. Bueno, pues la trabajadora social del pueblo, cuando ya esos niños llevaban en acogimiento familiar, creo que eran 6 o 7 años, pues la trabajadora social del pueblo, que no sabía nada de la familia, le dijo a la madre: oye, yo te voy a conseguir una paguita porque como se ha muerto tu marido, y entonces le consiguió una paga de orfandad de cada uno de los 5 o 6 niños, con lo cual tenía para pasar el mes. Entonces reclamó las tutelas. Entonces nos fuimos a hablar con la trabajadora social y dijimos: ¿pero qué estás haciendo? No, no, porque la madre tiene derecho. Bueno, la madre tiene derecho es que los niños al año, uno estaba delinquiendo, el otro... quiero decir, los trabajadores sociales, yo de verdad, aparte de la formación que tienen, yo creo que también es un problema de que no dan abasto. Yo ahora tengo compañeras que me cuentan, ¿no? O sea, que ahora con la COVID es una locura. O sea, me decía una compañera, dice: tengo 10 minutos para atender y que me cuenten sus dramáticas vidas. Tengo 10 minutos por persona. Dice: no puedo. En 10 minutos no me puedo hacer una composición del lugar de cómo puedo ayudar a esa persona. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que luchar es porque esos servicios, tanto los de trabajadores sociales como los de psicólogos, tengan el tiempo suficiente para poder escuchar, y sobre todo tengan una visión feminista de lo que están escuchando, porque a fin de cuentas estamos hablando de niños, de niñas y de futuros adultos que les puedes amargar la vida simplemente por una falta de lo que tenías que haber hecho, ¿no? Y bueno, no me estoy metiendo con trabajadores sociales ni con psicólogos porque, entre otras cosas, somos del gremio varias de las que estamos aquí. Pero yo creo que es que hay, como decimos siempre, ¿no? Hemos estado 10 años donde todo lo público no se ha invertido nada, y eso se nota, ¿no? Se nota en todo, se nota en la sanidad, en la educación, y se nota absolutamente en todo. Y en esto también se nota, y mucho. ¿Alguna más tenía la palabra? Disculpad que me he enrollado yo con esto. Una cosa, a ver, a mí es que me ronda por la cabeza que lo que haría falta sería unir los testimonios del Me Too, si el Me Too destapó esto, en personas adultas. Entonces necesitaríamos saber, volver a retraer esos testimonios, contar con hijos adultos que son los que pueden hablar, porque las madres ahora tienen un problema, los niños pequeños tienen un problema, pero tenemos a gente adulta que puede contarlo, que puede narrarlo, que ha pasado por ahí y que tendría que ser la muestra de lo que se quiere prevenir. Entonces, de alguna manera, el Me Too lo destapó y se paró. Empezó de repente el tema del trabajo sexual por ahí vinculado, que no, y empezó la pornografía, empezó a saco el tema de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, y todos los testimonios del Me Too que hablaban de los abusos sexuales familiares, yo no los he vuelto a oír. Yo los he perdido. Y es esto, y el germen es este. Si no cogemos esos testimonios, volvemos a poner la vista, volvemos a decir, pero el Me Too, ¿qué decía? ¿Qué destapó? ¿Esto, el abuso sexual familiar? Pues se ha perdido. Eso no está. Y no le podemos pedir, como decía Herminia, pero como estas madres y estos hijos tienen el problema ahora y es muy difícil. ¿Quién está preparado para afrontar esto? Los que han pasado. Los que han salido de ahí. Los que te lo pueden relatar, los que te lo pueden decir, pero de alguna manera eso habrá que sacarlo, de alguna manera se tendrá que ver la posibilidad, porque no se me ocurren más, a un juez no lo retiras, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Contar con datos. ¿Y cómo van a salir esos datos? De alguna manera moverlo por universidades mediante tesis doctorales, como sea, pero lo que supuso el Me Too habrá que volver a recuperarlo, que era destapar lo que estaba ocurriendo, el abuso sexual familiar que había estado ahí y nadie había dicho ni media. Y eso se destapó en ese momento y no se sabe más.
Yo te voy ¿Alguna? te voy a contestar algo que no es una contestación, pero bueno, voy a responderte. Yo un día hablando con mi hija, yo había asistido a un curso dentro de mi trabajo, yo soy funcionaria, y era un curso de psicología y asistieron trabajadoras sociales y psicólogas y enfermeras como soy yo, ¿no? Y yo no sabía que habían puesto educadores para el tema de la transexualidad y la verdad es que aluciné mucho, ¿no? Porque dije, jolín, estamos fatal de dinero, pero sin embargo ponemos gente expresamente para este tema, ¿no? Para que los hijos los chicos, las chicas no sufran por poder expresar su haber nacido en un cuerpo diferente, ¿no? Que es como ahora parece ser y como se suele decir, cada uno lleva el asco a su sardina, ¿no? Y yo pues no puedo evitar llevarla a la mía. Y entonces pensé, jolín, ¿y por qué no ponen educadores, personas para que los niños que están en unos divorcios tan tremendos y abusados por sus padres puedan desahogarse con personas y contarles y que les ayuden y que les puedan volcar sus frustraciones y cada vez que van a los puntos de encuentro? Y yo vine a casa y se lo conté a mi hija. Y le dije, porque claro, cuando vais a clase, los niños que se sienten mal y que son gays o que son lesbianas se levantan para ir a estas charlas. Y me dijo, sí, sí, claro. Y le dije, pues oye, yo voy a ir al instituto y lo que voy a hacer es dar unas charlas y voy a preguntar ¿cuántos van a los puntos de encuentro familiar? Y me dijo, no te molestes, no levantará la mano nadie. Fíjate hasta qué extremo estos niños y estas niñas se sienten marcados. Si solamente el hecho de ir a un instituto a preguntar ¿cuántos niños y niñas van a los puntos de encuentro familiar? Nadie va a ser capaz de levantar la mano. Quiere decirse que la estigmatización es tal que son tan pocos los que han pasado la frontera de los 18, porque piensa que todo esto los puntos de encuentro empiezan en el 2000 a funcionar. Los primeros arrancamientos se hacen sobre el 2004-2006. Se hacen muy despacio esos primeros arrancamientos. No son grandes arrancamientos, se hacen muy despacio y en ciudades diferentes. Masivamente se han empezado a hacer a partir del 2012-2014. No hay niños tan mayores todavía para contarlo. En España hablo, ¿eh? En Estados Unidos sí, en Estados Unidos hay incluso un documental que es lo que yo he llevado siempre en mente y creo que hay que hacerlo así. Hay que hacer un documental de profesionales y de víctimas, de hijos mayores y de sus madres, de todo el mundo que esté dispuesto y hacer un documental serio donde se relate toda esta tortura. Pero se relate de verdad y que los profesionales digan las secuelas que hay. Yo he visto morir a madres de cáncer. Se caen los dientes. Padecemos cánceres. Se cae el pelo. Hay madres que han enloquecido. Se pierde la vista. Hay cantidad de secuelas, pero secuelas enormes. Madres jóvenes con Alzheimer. O sea, es que expresar lo que es un arrancamiento es imposible con palabras. A mí el día que me arrancaron a mi hija, supe lo que era partirse el útero. Yo sentí cómo se me partía el útero. Me sangró el ombligo y nadie me ha sabido explicar por qué. Nadie.
insomnio, inseguridad. La semana pasada mi abogada se confundió de teléfono porque iba a llamar a una abogada que se llama Esther y la llamé y me dijo, ay, que me he confundido, perdona y tal. Y le dije, no te preocupes, da igual. Y le dije, ¿te puedes creer que me han temblado las piernas? Y no tengo nada, mi hija tiene 21 años, a mí ya no me tiene que llamar nadie para nada, a mí ya no me van a llegar las cartas al buzón. ¿Sabéis lo que es temblarme la mano cuando cuando iba a abrir el buzón? Y que me temblara, la semana pasada me temblaran las piernas porque me llamó la abogada pensando ¿qué me puede pasar ahora? Este estrés postraumático, esto no se cura nunca. Eso es una tortura. Esto no se puede dejar pasar. Entonces, quizá yo me he explicado antes mal y Hermínia me ha entendido mal. Yo no he querido decir que las madres que están en el proceso de duelo hay que hacerlas venir, no, sino que a las que podemos y somos capaces de contar esto, se nos deje que lo contemos, se nos deje que lo contemos con vosotras y que, por supuesto, que las feministas tienen que estar en todo, igual que tenemos que estar nosotras, porque también somos feministas. Y sé lo que lucha Valencia, y sé lo que lucha Hermínia, porque nos conocimos en un encuentro, y creo que con María José Llanes también, nos conocimos en el encuentro que nunca lo olvidaré, porque para mí además fue un encuentro maravilloso, maravilloso, y de la CUAS, y no lo olvidaré jamás. Es una pena que se haya dejado de hacer, es una pena, porque creo que era, sino todo lo contrario, que todas las asociaciones nos tenemos que unir, seamos de donde seamos, para acabar con estas torturas. Seamos de donde seamos. Yo creo que... que... Somos de Uruguay, si somos de Argentina, da lo mismo. Yo trabajo con gente de Argentina, de Uruguay, que están encantadas de trabajar con nosotras, de Brasil, están encantadas de unirse a toda esta lucha. Y la potencia que tienen las sudamericanas es impresionante. O sea, las necesitamos con nosotras porque nos levantan. Ahí tenemos las tesis, pero levantaron el mundo entero con una canción. ¿A quién se le hubiera ocurrido en España semejante canción? Y nos levantaron en vilo. O sea, ¿y qué fue Alacuas? Para mí Alacuas fue un encuentro tremendamente maravilloso. O sea, ¿qué se consiguió en Alacuas? Reunir asociaciones de toda España. Impresionante. O sea, algo tremendo, algo maravilloso. Entonces, igual antes me he explicado mal, no hablo de las madres sufrientes. Las madres sufrientes es imposible, no pueden estar y además no deben estar por el dolor, porque el dolor es tan grande que no les puede permitir, porque además no podrían trasladar. Pero sí estamos otras madres que estamos dispuestas a darlo todo y se nos está silenciando, como si no fuéramos capaces, como si fuéramos incultas o si fuéramos ineptas. O sea, nos silenció el maltratador, nos maltrató el sistema y tampoco ahora se nos da lugar. Tenemos que irnos fuera para poder hacernos escuchar y que otra gente entienda que es tortura. O sea, porque ahora en España estamos sumidos en un mundo de que no tenemos sexo al nacer. Por favor, que es que no es esto, que nos lo están quitando todo, que nos están arrancando hijos, que no podemos estar luchando con otra historia, que nos han devuelto a la Edad Media, que nos lo van a quitar todo. Todo. Nos van a dejar sin nada. Lo siento, ser tan... No, ¿puedo hablar? Gracias Sí. por Alacuas. Sí, damos la palabra a Hermínia y aquí cerramos porque Ya son las acabamos. 9:00 ya. Sí. No, Esther, no, sí, bueno, yo te he entendido perfectamente, pero sí que hay veces que decimos, bueno, es que las mujeres no denuncian, las mujeres no hablan, las No, víctimas, sí, con las los víctimas con los resultados casi es mejor que no denuncien, porque para los resultados que hay, es lo que te digo, es más fácil que te toque el calvo de la lotería
que te toque, que te lo alejen y que le quiten las visitas. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos que tener claro es que esto todo es ideología. Ideología. Y tenemos a la extrema derecha y a las derechas que están muy posicionadas. Pero que ya existían antes de Vox. Lo que pasa es que no se llamaban Vox. No, pero últimamente están mucho más potentes. Sí, claro. Y sobre todo los operadores judiciales que hablabais, ¿no? Con lo cual lo que tenemos que tener claro quién es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo es el fascismo, que es lo que nos está rodeando, y las mujeres somos las primeras víctimas, que después vendrán los demás, vendrán también los hombres. María José, sí, que me callo porque queda poco tiempo y yo ya creo que me he explayado. ¿Puedo hablar, Esperanza? Es que no veo la manita. Venga, vale, habla y ya cerramos, Sí, que nada. se ha acabado el tiempo ya, si no nos van a cortar, sí que nos demos cuenta. Bueno, buenas noches a todas. Lo primero, agradecer a la Asociación Dones Morades, que ha sido, bueno, la organización de esta estupenda charla, y agradecer también a las dos ponentes porque han sido magníficas en sus exposiciones. Y quería saludar porque Esther me sonaba, pero resulta que ahora he caído. ¿Es Esther de Zaragoza? Esther, ¿eres de Zaragoza? Sí. Vale, ahora ya te he reconocido, te he buscado en el WhatsApp. Nada, era lo del encuentro de Lilith, que lamentablemente es que ya se deshicieron la asociación, pero bueno, fue estupendo vernos, conocernos y todo lo que se habló allí. Todo. Y bien, estoy de acuerdo con todo lo que se ha expuesto y lo único que debemos seguir haciendo es luchando y luchando en todos los territorios y en todos los ámbitos en los que podamos. Las feministas somos imprescindibles para la vida. Sí, un abrazo, ¿vale? María José. Y muchas gracias a todas y muchos besos. Yo Gracias. quería Besos a todas. despedir, pero antes de despedir, fíjate, la vida como da vueltas y nos vuelve a reunir. El primer sitio donde yo tomé contacto con el feminismo fue en Alacuás, hace 30 años, que trajeron a una señora mexicana que iba con unas pestañas postizas, me acuerdo entonces, y que se llamaba Marcela. Marcela Lagar fue mi primer contacto y de allí ya salí guerreona, ¿no? Fíjate. Y bueno, oye, muchas gracias Esther, muchas gracias Constanza. Y bueno, unas asociaciones se van y otras llegamos, pero esto no va a parar. Así es que os esperamos a todas en la próxima actividad que tengamos. Esperamos que pueda ser la presentación de un libro, porque tenemos por aquí a Analía, que cuando ella esté en condiciones y su compañera van a presentarnos un libro feminista muy interesante, que nos podía dar el título ya que está y lo dejamos como cierre y así tenemos ya lectura para estas Navidades. Analía. Vampirizada. Bueno, gracias. Un beso a todas. Muchas gracias a todas por asistir. Y gracias. Adiós. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Chao. Por favor, pasar el enlace de la reunión si podéis. Sí, lo vamos a colgar, Creo que se está grabando. Muchas gracias. Lo vamos a colgar. Ha sido estupendo, gracias. Si alguien conoce alguna directora también para hacer un documental sobre esto. Estamos en ello. Estamos en ello. Tenemos directoras de cine en la asociación. Por eso. Sí, gracias. Venga, gracias Amparo, porque te lo has currado otra vez un montón. Vaya que sí, Amparo. Buenas noches, Bonica. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Buenas noches, gracias a todas. Buenas noches.